Definitivamente tú tienes que crecer en la gracia de Dios, entender y crecer espiritualmente, como ya habíamos dicho, madurar, tener fundamentos firmes en la palabra de Dios. De ahí parte todo. Hola, ¿cómo están? Saben que en esta ocasión quiero responder o hablar sobre un tema que si estás soltero o probablemente si estás casado necesitas escucharlo, necesitas saber esto. Quiero hacerte saber lo que yo considero a la luz de la palabra, lo más sabio, lo más prudente. Ante la cuestión de decir, bueno, si algún día me caso, yo no le quiero contar a mi esposo de mi pasado. No me siento orgullosa de lo que viví, no me siento orgullosa de lo que hice. O quizás estás casada y dices, yo no quiero platicar con mi esposo, nunca he tocado ese tema, él no sabe nada, ni quiero que lo sepa. Sabes, yo considero un error esto y ahí te voy a ir explicando. No sé si alguna vez he platicado, pero quiero platicarte esta anécdota. Recién cuando me hablaban del Señor, aún yo vistiendo de hombre con el cabello bien corto, bueno, ya no tan corto, pero platicando con un joven, no tan joven, con un soltero no tan joven. Yo me acuerdo que él me insinuó pues como que él me daba la oportunidad con él, pero pues me hacía saber que yo no iba a tener oportunidad con nadie por mi pasado. Pero sabes que en ese momento yo ni siquiera ni siquiera consideraba salir con ningún hombre, mucho menos casarme. En ese punto de mi vida ni siquiera estaba para mí, pero sí se me quedó grabado. Entonces, ¿qué te quiero decir en este tema? ¿Sabes? Es un error. Pues el hecho es que cuando estamos en un matrimonio donde hay falta de comunicación, donde hay cosas ocultas, tú sabes que siempre van a salir a la luz, ¿verdad? De una u otra forma tienen que salir a la luz las cosas. Y sí que hay sesgos, sí que hay problemas, se vienen problemas con los matrimonios por no comunicarse bien y por guardar secretos. Primero que me gustaría que consideraras es si estás soltero o soltera, es que ay, si estás soltero o soltera, tienes que considerar muchas cosas. Primeramente, bueno, te quiero recomendar una lista que he hablado acerca de la soltería. Si gustas, velos cada uno de estos cuando tengas tiempo. Si es la voluntad de Dios, tú debes de estar preparada para esto. Los hombres deben de estar preparados y debe de ser la persona correcta. Porque, ¿sabes? Sí se requiere cierta madurez, cierto entendimiento, si es la voluntad de Dios, claro, o en la voluntad de Dios, mejor dicho, porque nosotros tenemos que tener una madurez espiritual, emocional. Si eres de un contexto, vienes de un contexto donde hay situaciones de las cuales no te sientes orgullosa, necesitas haber madurado en estas áreas, haber crecido en cuanto a la palabra, siendo madura espiritualmente. Eh, pues el matrimonio no es fácil, no es fácil. Y de este lado, ahora yo casada, te comento, le doy gracias a Dios que me casé en el tiempo y a la manera de Dios. Pues si hubiera podido o si se hubiera dado la ocasión imagínate, que yo hubiera aceptado esta propuesta con este hombre, te aseguro que hubiera pasado muchas situaciones difíciles, estuviera en una situación que no me quiero imaginar. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparada para el matrimonio, porque yo ni siquiera había crecido, sanado en ciertas cosas que necesitaba hacerlo. Y aún desde esa fecha hasta como tres años, algo así, 3, 4 años después, fue cuando yo creció ese deseo en mí de estar casada, de tener una familia. Bueno, si hubiera Dios respondido, ¿verdad? O yo más bien hubiera hecho las cosas, ¿verdad? A mi manera. Te aseguro que hubiera pasado por muchas cosas que sí que me he evitado en este tiempo. El punto número uno es, ¿estás tú preparada? ¿Estás tú dispuesta a estar siendo
pulida por Dios, en tu carácter, en tu falta de carácter, en aquellas situaciones que sí que tuviste un pasado que hay que sanar, ¿verdad? ¿Estás tú preparada? Número dos, tú tienes que saber ahora con quién te vas a casar. Una de las cosas, una de las decisiones más importantes es el hecho de con quién te vas a casar, no es cualquier decisión. Porque si eliges una persona solo por sus características físicas o por cualquier otro tipo de cualidad de acuerdo a tu criterio, que se reduzca simplemente a eso, déjame decirte que sí vas a estar en serios problemas y va a ser más difícil que tú puedas comunicarte. Y si es que lo comunicas, no creo que sea tan fácil el hacerlo y la respuesta, ¿verdad? Porque una cosa muy importante que quiero resaltar es que la persona con la que te cases debe de entender y debe de haber experimentado y debe de estar viviendo la gracia de Dios, de conocer y de entender la gracia de Dios. Porque cuando te cases con alguien así, hace poquito cumplimos 2 años mi esposo y yo, déjame decirte que cuando te casas con un hombre que ama a Dios, que entiende lo que es la gracia, la redención de Dios, el perdón de Dios, déjame decirte que puedes abrirte y compartir todo y te sientes tan cómoda, tan feliz, porque sabes que tu esposo no va a juzgarte, no va a condenarte, sino que su respuesta va a ser semejante a lo que estás viviendo con Cristo, donde hayas gracia, donde hayas misericordia, paciencia, que te casas también con una persona imperfecta que ha sido perdonada y redimida por Cristo. Entonces, es muy importante el tiempo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, que tanto tú estés preparada como aquel que va a ser tu esposo. Ahí es todo distinto. Es necesario que tú y tu esposo o tu futuro esposo sepan de dónde Dios lo rescató, y no se trata de compartir detalles minúsculos donde vuelvas a recordar aquella tal escena, o no se trata de eso, sino que tu esposo sabe del contexto en el que vienes y sabes, con esto creces en la comunicación, en la comprensión, porque si no, te comentaba antes, vienen muchas dificultades, ciertos problemas que tu pareja no entiende por qué tú respondes, por qué ciertos temores, por qué ciertas inseguridades que se reflejan en ciertas áreas, porque estamos en un proceso de santificación. Pero si tú conoces el contexto del que viene tu esposo y viceversa, te aseguro que va a ser algo muy bueno para los dos y para sus hijos. Entonces, no te aconsejo que no platiques con tu pareja. Y cierro con esto, pues lo más ideal sería que ustedes se conocieran, que hubiera una comunicación desde antes de casarse, ¿verdad? Que ambos supieran el contexto. Y esto tú sabes que va de acuerdo a la voluntad de Dios, que esto está pintando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si ya estás casado, es necesario que ores para que Dios te guíe al momento, para que puedas hablar, cómo hablarlo, cuándo hablarlo, y que Él te ayude a crecer en la comunicación con tu esposo. Es un deleite y es un privilegio saber que puedes abrir tu corazón con tu esposo y que Él esté y que pueda apoyarte en oración, en consejo a tu vida. Bueno, Dios te bendiga.